Yahweh. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Aleluya. Rey de reyes, Señor de señor, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, la riqueza, sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Vamos arriba. Es de reyes, Señor de señores, admirable. Aleluya. Consejero, Dios fuerte, Manuel, Dios con nosotros. Amén. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria por los siglos. Rey de reyes, Señor de señores, admirable, consejero, Dios fuerte, Manuel, aleluya, Dios con nosotros. Amén. El Cordero que fue inmolado, eres digno de tomar el poder, las riquezas, sabiduría, amor, aleluya, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. De los siglos. Amén. Siglos. Amén. Aleluya. Sí, Señor, te alabamos. Amén. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. A ti la gloria, a ti la honra y alabanza en esta mañana, eterno Dios. Gracias, Señor, por tu misericordia, Padre. Gracias por permitirnos encontrarnos en esta mañana, en este lugar. Levantamos en alto tu hermoso nombre, Señor, y te daremos a ti la gloria y la honra siempre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y para siempre, Dios mío, es tu misericordia. Aleluya. Gracias, Señor, bendice nuestras vidas. Llénanos de tu presencia en este día, Dios. Y que podamos gozarnos y deleitarnos en ti, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú eres bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dígale a su hermano, hermano, hoy es un día de victoria. Hoy es un día de bendición. Porque así el Señor lo ha decidido para todos y para cada uno de nosotros. Bueno, mis queridos hermanos, a mí me gusta mucho cuando hay bautismos, porque eso es señal de que hay compromiso. Eso es señal de que hay el deseo de agradar a Dios
Y eso, por supuesto, siempre trae bendición a nuestras vidas y, por supuesto, a la iglesia y a los participantes, ¿no? Pero antes quiero darle las gracias al pastor José, porque siempre nos hemos sentido muy a gusto en esta casa. Y yo quiero que le demos un fuerte aplauso al pastor. Dios te bendiga, José. Una bendición grande. Gloria a Dios. Miren, hermanos, les digo sinceramente, ahora que no nos ve nadie ni nos escucha nadie, yo conozco a los pastores y no todos hacen lo que él está haciendo. Se lo puedo asegurar. Hay pastores que cuando me pasó, por ejemplo, ahora cuando llegué a Bélgica, algunos pastores corrieron mensajes: cuidado, que viene Manolo Sierra, viene, yo qué sé, cuidado, las palabras que predica, la iglesia virtual y no sé qué, que viene a dividir las iglesias. Entonces, como hay esas cosas, lamentablemente, en el reino de Dios, cuando un pastor brinda su casa, abre las puertas de su congregación y está aquí con nosotros como uno más, eso es digno de admiración. Porque así deberíamos de ser todos, créanme, deberíamos hacer así. Pero no es así. Yo sueño, y lo estoy viendo cada vez más, gracias a Dios, yo sueño con llegar un día y decir, mira, yo me tengo que ir de viaje, José predica hoy en mi iglesia, Manolo, mira, predica allá, Alberto, vete para acá. Es decir, que fuéramos uno, como dice la palabra, uno en Cristo. ¿No? Es decir, que se va para allá, que se lleva a la gente. Hermanos, somos una sola iglesia y todos tenemos las mismas luchas y las mismas pruebas y los mismos ataques y las mismas tentaciones y todo lo tenemos igual, ¿verdad? Y cuando uno llora, pues dice la Biblia que todos tienen que llorar. Nunca yo he entendido, y eso es una cosa que a mí me cuesta mucho aceptar y entender, el tema de las diferencias tan grandes que existen en el cuerpo de Cristo hoy en día. Tú ves a una iglesia que tiene de todo, no le falta nada, solamente le falta ganas de rascarse porque lo tienen todo. Y después ves a otra iglesia que los pobrecitos no tienen ni para pagar la luz o el agua o el teléfono de la iglesia. Una desigualdad es tremenda. Y saben que en la Biblia el apóstol Pablo decía, miren hermanos, así como los hermanos de Judea nos trajeron la palabra y enriquecieron nuestras vidas con lo espiritual, ahora ellos lo están pasando mal. Ellos han vendido sus propiedades para que el reino de Dios se extendiera. Ellos han sido despojados de sus bienes materiales, de su patrimonio, porque se lo han confiscado a las autoridades romanas en Jerusalén. Entonces lo que vamos a hacer es levantar ofrendas para ayudar a los santos de Judea. Y dice, y ahí viene lo fuerte, para que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que tenemos que anhelar, que haya igualdad en el cuerpo de Cristo. No que esté uno aquí arriba, que le sobre de todo, y otros que no lleguen ni de aquí a la esquina. Entonces tenemos que orar por eso, porque cuando esta iglesia está siendo bendecida, yo me tengo que gozar con la bendición de esta iglesia. Y cuando tienen problemas, también es mi problema, porque son mis hermanos, y es parte del cuerpo de Cristo, ¿se da cuenta? Y ¿saben lo que he aprendido? Que a veces es más fácil identificarse con el dolor ajeno que gozarse con la bendición ajena. Porque claro, nos conmueve el corazón, ay pobrecito que le pasó esto, le pasó lo otro, pero como que algunos se ponen nerviosos, celosos, ¿no? Cuando ves que Dios está usando a esta iglesia, o este hombre, o este ministerio. Hermano, tu victoria es la mía, y tu gozo es el mío, y tu tristeza es la mía, y a ese punto tenemos que llegar todos nosotros como hijos de Dios. Y eso es una enseñanza que hemos enfatizado y seguiremos enseñando cada vez más en la iglesia virtual. Porque en la iglesia virtual tenemos que tener la mentalidad de siervos y no de amos, no de dueños. Esto es mío, este es mi reino, este es mi dominio, que no se meta que no me quiten aquello. Sino, ¿cómo puedo servirte, hermano? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Para qué quiero yo tener 40 camisas en el armario si tú no tienes ninguna para ponerte mañana? ¿Para qué quiero yo tener un montón de cosas y después resulta que en la otra iglesia no tienen los pobrecitos ni para comprar un teclado para llevar alabanza, y en el almacén de la iglesia tenemos un montón de equipos de sonido que están cogiendo polvo y nadie los usa? Entonces esa mentalidad hay que romperla, hermano, porque eso es mentalidad de reino, y eso viene de los españoles cuando vinieron a América, ¿sabes? Esto es mío, yo lo he conquistado y ahora lo voy a apropiar de todo lo que no es mío y quitar. Esa mentalidad de reino tiene que ser desterrada definitivamente de nuestra vida. Porque más bienaventurado es, y yo me gozo más dando que recibiendo. Claro, vamos a ver, no seamos tampoco tan súper espirituales que digamos, no, a mí no me gusta recibir, hágame el favor. ¿A quién no le gusta recibir un caramelo y un dulce, mijo? No, yo no, déjese de bobería. A todos nos gusta recibir, pero hemos aprendido que nos gozamos más pudiendo ayudar a otros que nos den. Y cuando tú puedes ayudar a otros es porque te sobra.
Y eso es la bendición más grande. Yo me gocé muchísimo cuando vi esta mañana, ¿cómo llaman? Esta furgoneta o la camioneta esta, llena de montón de cosas hasta arriba para ayudar a gente necesitada. Bendito sea Dios. Eso es una bendición tremenda. Y ese es el corazón que Cristo tenía. Que dice que llegó un momento que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Fíjate, el creador del universo, el creador de los océanos, dijo, yo no tengo nada. Hasta un burrito lo tuvo que pedir prestado para entrar en Jerusalén. Hasta la barca de Pedro y los discípulos la tuvo que pedir prestada para ir a la otra orilla. Pero sin embargo dice que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros por medio de su ejemplo. Así que ese es el verdadero evangelio. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y ahí tenemos que apuntar todos. Alabado sea Dios. Bueno, hermanos, ustedes son los que se van a bautizar. ¿Ya llegaron? Son ellos. Ok, ustedes son los que se van a bautizar. ¿Se pueden poner un segundito de pie? Son 5. Vengan para acá si son tan amables. Dígame, porque me dijo la hermana que acaba de venir o vino hace unos días de Ecuador, de Guayaquil. De Guayaquil. De mi tierra. De tu tierra. Gloria a Dios. Me encantó Ecuador, ¿eh? Créame que me encantó muchísimo Ecuador. Estuvimos en lo alto de una montaña en Quito, en una propiedad de la iglesia bautista que alquilamos y allí hicimos bautismos, allí hicimos reuniones y bueno, la verdad es que nos trataron de maravilla y estuvimos en Quito y después nos fuimos a la ciudad de costera de Malta. Yo iba a decir Malta. No, Malta. Como he tomado tanta Malta estos días, Malta polar. Manta. Sí, Okay. La Manta no la vi por ningún lado, no. pero fuimos allí. ¿Qué te motiva a estar aquí? Bueno, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Mi nombre es Matilde Torres, pertenezco a la iglesia virtual, al grupo 2. Comencé con ella en la pandemia y reconocí a Jesús como mi Salvador en el año 2020, en septiembre. Estaba pasando una situación muy difícil, mi esposo estaba con cáncer, soy viuda hace 1 año y medio y puedo decir que gracias al Señor pude atravesar toda esta prueba en paz. Ambos. Y gracias a Dios y a Él estoy aquí ahora dando este testimonio de que nunca me imaginé que yo iba a tener un antes y un después y nunca me imaginé, es más, todo el mundo a mi alrededor dice, no entiendo cómo estás tan bien después de semejante prueba. Y yo le digo, es gracias al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué no te bautizaste allí ¿cómo es? Porque no coincidí, no estaba ahí. Ah, no estabas allí. No estaba fuera del país ayudando. ¿Cuándo llegaste aquí a...? El día martes. Wow. Un esfuerzo tremendo para venir a bautizarse. Eso se merece un aplauso para el Señor. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Qué maravilla. Bueno, esta parejita la conocí yo en estos días y bueno, ellos están pasando por una situación tanto, digamos, difícil y entonces, bueno, después de haber hablado con ellos, ellos me pidieron si los podíamos bautizar en esta mañana y volvemos a lo de antes. Estamos para servir, estamos para facilitar la vida a la gente, no para complicarle la vida a la gente, para establecer puentes y no paredes, ¿no? Entonces yo quiero que se presenten, ¿verdad? Tú y tu esposo, sí, y nos digan qué es lo que les motiva a bautizarse en esta mañana. ¿Te parece? Toma. Sí. Okay. Buenos días a todos. Mi nombre es Catalina José. Gracias a Dios estamos aquí. Este es un sueño hecho realidad. Muchas veces dije, Dios mío, cómo me encantaría que el pastor nos bautice y es la voluntad de Dios. Muchas gracias. Le agradezco infinitamente. Y sí, estamos pasando por un momento difícil y gracias a eso estamos aquí. Dios cambió nuestras vidas. Estamos en el ¿cómo se dice? En el camino correcto. Estudiando cada vez, siguiendo las cosas de Dios. Y sí, nos queremos bautizar porque creemos en Cristo, amén, porque es nuestra salvación. Él vino para salvarnos, para librarnos de todos nuestros pecados y que se haga su santa voluntad. Así es, gloria a Dios. Amén. El esposo de ella está también aquí en esta mañana con nosotros y bueno, si quieres explicar un poquito, sí,
tu situación. Perdón que te dé la espalda. Lo primero que me sale a mi mente y mi corazón, lo quiero, lo necesito. Esto es lo único que he tenido en toda mi mente desde el momento. Y sí, voy a decir, tengo un cáncer raro de 3 personas de 100,000. Y estamos en eso, con la obra de Dios y que le ayude a la gente que me está tratando y que sea su voluntad. Amén. Él tiene la última palabra. Así es. Amén. Amén. Miren, una de las cosas que me llamó mucho la atención, y es algo que no deja de sorprendernos, es el esfuerzo que hace muchas veces la gente por venir a reuniones como esta, o las que hemos celebrado en este salón de comidas en estos días. Bueno, así como nuestra hermana acaba de decir que ella viene de Ecuador, esta familia aún viene de más lejos, porque vienen de Chile, casi diríamos que del fin del mundo, ¿verdad? Entonces, es una familia que conocimos, bueno, por supuesto a través de las redes sociales, pero también estuvieron con nosotros el año pasado en el primer congreso de la Iglesia Virtual para Europa que hicimos, y nos llamó mucho la atención que viniera gente de tan lejos como esta familia de Chile, pero allí no, bueno, tuvimos bautismos, pero no se bautizó ella en aquel momento, pero ella, que es la hija de nuestro hermano José, y su esposa y su hermano que está con nosotros, ella ha decidido también bautizar, y han venido de Chile porque no podían ir al congreso a Toledo, porque ya no quedaban plazas. Entonces dijeron, bueno, si no podemos ir allí para que se bautice nuestra hija, pues nos vamos a Miami y aprovechamos y que se bautice allí, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Valentina. Valentina. ¿Y por qué decides hoy bautizarte aquí en este lugar, tan lejos de tu país, no? ¿Eh? No quiero hablar. ¿Te da vergüenza? Sí. Pero estás contenta de estar aquí esta mañana. ¿Cuántos años tienes? 25. 25 años. Hermano, es una bendición ver a gente joven como ella que se quiera bautizar en esta mañana. Dios te bendiga. De verdad, gracias. Gracias. Y mi hermano, creo que vienes con bastante guardaespaldas, ¿no? Sí, tengo ahí. Yo soy parecido a Valentina. No se habla mucho. Pues aprende. Bueno, ahí tengo mi familia y qué bueno. Mi nombre es Ángel. Preséntanos a tu familia que han venido. Ahí está mi esposa. Todos están ahí. Mi nombre es Ángel, pertenezco a la Iglesia Virtual, grupo número 1, me conocen como Dani. Ajá. Y nada, solo quiero ratificar al mundo que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Gloria a Dios. Amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Vamos a orar un momentito por ello. Póngase de pie, por favor, si es tan amable, mi querido hermano. Damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad y este privilegio que nos dan esta mañana nuestro Señor, de poder estar aquí con ellos, arropándoles, acompañándoles y ayudándoles a que pongan en práctica este mandamiento bíblico que es el de bautizarse en el nombre del Señor. Oramos, Padre. En el nombre de Jesús, Padre Santo, nos acercamos delante de ti en esta mañana con el corazón agradecido, tremendamente, Señor, contentos por ver los milagros, los cambios que se han producido en estas vidas, en estas almas, compradas, redimidas por la sangre de Jesús. Y gracias por este paso de seriedad, de compromiso que quieren dar en esta mañana, Señor. Te pedimos una gran bendición para sus vidas, para sus familiares, sus seres queridos que los acompañan. Y gracias por el esfuerzo que han hecho, Señor. Y te pido que hoy sea un día para ellos inolvidable. El día en el que han bajado a las aguas y han puesto en práctica ese mandamiento que tú nos dejaste en tu palabra. Bendecimos sus vidas y te damos gracias por cada uno de ellos en el precioso y bendito nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Aleluya. Dios les bendiga, mis hermanos. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Qué bueno. Qué bendición. Qué bendición tan grande. Aleluya. Miren, hermanos queridos, el tema este del bautismo en agua es algo que los judíos practicaban, pero no era llamado el bautismo, sino ellos se sumergían en agua y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. De hecho, hay muchos hoteles cuyos dueños son religiosos, judíos, que presentan o ofrecen el servicio que lo llaman de mikveh, como ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? Que es una especie de pileta, una especie de piscinita,
donde el hombre que quiere acercarse al Señor y purificarse, se tiene que sumergir en agua, ¿verdad? Las mujeres también lo hacen, y cuando a lo mejor compras algún objeto y no sabes su procedencia, no sabes si realmente cumple las normas religiosas, pues lo que hacen es que lo sumergen en agua. Es decir, que eso de sumergir a la gente y a las cosas en agua es algo muy común en el pueblo de Israel. De hecho, ahora mismo hemos estado, por ejemplo, en la famosa ciudad de Magdala, de donde era María Magdalena, ¿verdad? Y unos sacerdotes compraron un terreno a orillas del lago de Genesaret. Y cuando comenzaron a excavar para hacer un hotel, pues se llevaron la gran sorpresa de su vida de que habían descubierto nada más y nada menos que una ciudad entera, la ciudad de Magdala, con el puerto, ¿verdad?, que llegaba desde tierra hasta el mar de Galilea. Allí nos explicaron que era donde se llevaba el pescado que se había recién pescado en aquellas barcas rudimentarias de la época. Allí lo salaban, ¿vale?, y entonces lo montaban en mulas, en camellos, en lo que fuera, y entonces hay como una especie de desfiladero entre montañas, y tardaban 2 días hasta la costa mediterránea, hasta Cesarea, y allí los montaban en barco, y ese pescado se iba hasta Roma. Bueno, toda esa ciudad la descubrieron estos sacerdotes que compraron ese terreno, y lógicamente tuvieron que parar la obra. Cuando se enteraron las autoridades de Israel que habían descubierto sinagogas, mikveh, y toda una ciudad y el puerto de Magdala, automáticamente le pararon la obra. Entonces lo que hicieron fue que a un costado construyeron un hotel tremendo, y en el lado de la antigua ciudad de Magdala lo que han hecho es como un recorrido para que la gente vea dónde se sumergían los hombres y las mujeres en aquellas piscinitas llamadas mikveh para poder entrar purificados y limpios a las sinagogas. Y descubrieron una sinagoga de la época de Jesús. Y pueden ustedes tener la completa seguridad de que en esa sinagoga estuvo Cristo. Porque la Biblia dice en Mateo capítulo 9 que el Señor Jesús en su época recorrió todas las ciudades, todas las aldeas, y predicó en todas las sinagogas de ellos, anunciándoles el reino de Dios y sanando las dolencias y las enfermedades del pueblo. Y no me digan a mí que una mujer que fue liberada de 7 demonios como María Magdalena no invitaría al Señor para que fuera a su sinagoga a predicar la palabra, ¿verdad? Entonces, en ese lugar encontraron esas mikveh y esas piscinas, pero resulta que como los judíos están siempre escarbando, son como las hormigas que están siempre escarbando y escarbando, y es un país que en cuanto escarbas un poco te encuentras, no sé, una espada, un casco de un soldado o una ciudad entera. Resulta que hace un tiempo acaban de descubrir que hay otras piscinas de purificación por debajo de la actual ciudad de Jerusalén. Ya había unos túneles por los cuales se podía pasar, pero ahora hay otro recorrido extraordinario, maravilloso, donde han descubierto la calle principal por la que entraba la gente hace 2000 años para ir directamente al templo de Jerusalén a presentar sus sacrificios. Y allí están como unos especie de arcos, ¿verdad?, entre columnas, porque allí eran las tiendas, los comercios donde compraban los corderos y los animales para después poder llevarlos al templo. Realmente algo tremendo. Es decir, que el tema de sumergirse en agua no es algo nuevo. No nació con Cristo, ni con Juan el Bautista, sino que eso ya se venía haciendo hace mucho tiempo. Cuando la corrupción moral y espiritual del templo de Jerusalén era tan alarmante, una serie de judíos que querían mantenerse santos y puros y prepararse para la venida del Mesías, huyeron al desierto, dejaron Jerusalén. Ustedes saben que Jesús dijo que el templo ya no era una casa de oración, sino era una cueva de ladrones. Entonces los judíos piadosos, los que querían servir y agradar al Señor, se fueron al desierto, frente al Mar Muerto, a unas cuevas que se llaman Qumran. Y allí vivieron y se les conoce como los esenios. Si usted quiere meterse en internet y averiguar y estudiar la vida de los esenios, allí era donde ellos vivían. Y se dedicaban fundamentalmente a hacer copias y copias y copias y cientos y miles de copias de la Biblia y de otros libros sagrados, y los escondían en vasijas de barro, ¿verdad?, para que cuando viniera
los tiempos de la tribulación, el fin del mundo, pudieran las personas encontrar textos de la palabra de Dios. Allí se encontraron en 1947, los encontró un joven beduino, pastor de ovejas, encontró el tesoro más grande que se ha descubierto en el siglo XX, que fueron los famosos manuscritos del Mar Muerto, donde usted puede ver, por ejemplo, en un solo rollo, cosido con el nervio de los animales, cosido hoja tras hoja, usted puede ver todo el libro de Isaías entero. Y usted puede ver todo el Antiguo Testamento, curiosamente, menos el libro de Esther, que no aparecieron todavía rollos del libro de Esther, pero allí era donde Juan el Bautista estaba. Ahora, cuando se descubrieron esos manuscritos, muchos que especulan y siempre están cuestionando la Biblia, dijeron, ahora sí se va a demostrar que la Biblia que ustedes tienen fue mal traducida. Porque los manuscritos que se utilizaban eran más cercanos a nuestra era. Y estos son los manuscritos más antiguos de la Biblia que se han encontrado. Pero para sorpresa de ellos, pero para gloria de Dios, todas las letras, no solo las palabras, todas y cada una de las letras, absolutamente todo coincidía matemáticamente con los manuscritos que eran posteriores a estos, lo cual demuestra que podemos tener la completa seguridad que nuestras Biblias no han sido ni manipuladas, ni caducadas, ni mucho menos. Ahora bien, en esa comunidad se cree que vivía Juan el Bautista, que como ustedes saben era hijo de Zacarías, un sacerdote de Jerusalén. Cuando se traspasaba el oficio sacerdotal de padres a hijos, lo que hacían era mirarse fijamente a la cara el que salía del sacerdocio y el que entraba. Y entonces el que entraba le tenía que susurrar al oído al que salía el nombre de Dios. Y cuando se lo susurraba, ¿verdad? Entonces ya uno sabía que estaba ya preparado para servir en el servicio sacerdotal, y cuenta la historia que en ese momento descendía una paloma blanca sobre el nuevo sumo sacerdote. ¿Me pillan? Cuando Juan el Bautista recibe el sacerdocio, pero no quiere ministrar en el templo como sacerdote, como su padre Zacarías, sino que prefiere irse al desierto y predicar en el desierto, no en Jerusalén. Hay un momento en el que él sale de esas cuevas, de esa comunidad, y se va al desierto, y al lado está el río Jordán. Y él entonces lo que hace es que abre el abanico para que todo el que quiera, incluso gentiles, se sumerjan en agua haciendo mikveh, rito de purificación. Y entonces dice que venían de todas las aldeas y de todas las ciudades, y venían del otro lado del Jordán, de Decápolis, etcétera, etcétera, y hasta soldados romanos venían para querer ser bautizados por Juan el Bautista. Y entonces esto levantó tanta expectativa, esto levantó todo un alboroto en Jerusalén por parte de los religiosos, que mandaron los sacerdotes al desierto a preguntarle, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Tú eres el Mesías? Dice, no, yo no soy el Mesías. Entonces, ¿quién eres? Danos una respuesta para que cuando volvamos a Jerusalén le podamos decir a los que nos han enviado, ¿quién eres? Y él dice, díganle que yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y que no soy digno de desatar la correa del calzado del que tiene que venir posterior a mí. Porque permítame decirles que yo os bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y se fueron con esta respuesta. Lo interesante es que estando él en ese ministerio de sumergir a la gente, porque era un bautismo para demostrar que estabas arrepentido, porque en la Biblia hay 7 bautismos diferentes, 7 bautismos diferentes, y cada uno tiene un propósito diferente al otro. El bautismo de Juan era como señal de arrepentimiento, no es el bautismo, digamos, cristiano, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, resulta que él estaba en este ministerio desarrollándolo, y de repente aparece por allí el Señor Jesús, el Mesías verdadero. Y entonces, en vez de acercarse al oído a decirle el nombre de Dios, ya no hace falta decirle el nombre de Dios porque lo tienes delante de ti. Pero entonces lo que dice es algo que nunca ningún profeta jamás se había atrevido a decir. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Eso es lo que Juan el Bautista dice, pero todavía queda oír la voz de Dios. Porque el hombre te puede avalar, y el hombre te puede levantar, y el hombre puede decir maravillas de ti, pero todavía Dios no ha dicho nada acerca de este. Entonces se va al río Jordán, lo bautiza, y es entonces cuando Dios habla con voz audible y dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo deposito toda mi confianza. Óiganlo a Él. Y por eso dice la Biblia que Jesús también es sumo sacerdote. Pero es que Jesús no era de la tribu de Leví, que era la tribu de los sacerdotes. Era de la tribu de Judá. Porque Él no solamente es sacerdote, sino que también es rey. Y los reyes tenían que venir de la tribu de Judá. Pero dice la Biblia que Él es un sacerdocio que fue antes del sacerdocio levítico, que es el sacerdocio de Melquisedec, de Melech Sedec, del rey de justicia, sacerdote de Salem, que es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén. La única ciudad del mundo que recibe 70 nombres diferentes es la ciudad de Jerusalén, y uno de ellos es Salem, que significa Shalom o ciudad de paz. Entonces, mis queridos hermanos, cuando el Señor comienza su ministerio, cuando Él ya decide marcharse nuevamente a la gloria, Él le dice a los discípulos estas palabras que yo voy a compartir con ustedes en esta mañana. Se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, los versículos del 16 en adelante, por si alguien quiere buscarlos o simplemente los escucha. Dicen así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al norte, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. No le alabaron, le adoraron. Una cosa es alabar y otra cosa es adorar, es reconocer su divinidad. No solamente reconozco sus milagros y su carisma y su poder y su autoridad, sino reconozco que Él es Dios. Él es Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? El verbo hecho carne. Y entonces ellos le adoran, aunque dice que algunos todavía dudaban. Qué tremendo, ¿no? Después de la resurrección, ¿todavía dudas? Jesús se le acercó y les dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahora dice: bautizándolos, que significa sumergiéndolos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a esas personas que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, nosotros hoy estamos aquí y decimos qué promesa maravillosa de saber que el Señor está con nosotros. Pero el que en este momento está en Japón y está leyendo este versículo, mi pregunta es: si el Señor está aquí, el hermano de Japón que está leyendo esta misma promesa, ¿puede también apropiarse para su vida esta promesa? Amén. Y el que está en España, y el que está en Argentina, y el que está en Ecuador, y el que está en México. Luego, si Él está con todo su pueblo alrededor del mundo, una de dos: o es un impostor o tiene que ser Dios. Porque el único que puede estar en todas partes al mismo tiempo es el creador del universo, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. ¿Se da cuenta? O es Dios o no es Dios. Pero como es Dios, puede estar con el enfermo en el hospital, y puede estar con el predicador en el púlpito, y puede estar con cualquier hijo suyo en cualquier parte de la tierra. Y esto confirma lo que ya venía diciendo el Antiguo Testamento, cuando dice que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No es un ángel cualquiera, porque es un ángel que hace acto de presencia en la vida de toda aquella persona nacida de nuevo. Y otra vez encontramos, como cientos y miles de veces, al Señor Jesucristo en las páginas del Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta? Los discípulos, cuando ya el Señor se marcha, se van a la ciudad de Jerusalén. El Señor les había dicho, y quiero que vengan conmigo si quieren al libro de los Hechos, que es un libro que fue escrito por Lucas, y se cree que en un principio este libro estaba junto con el Evangelio de Lucas. Y dice en el libro de los Hechos que una vez que el Señor ya se marcha a la gloria, le dice a sus discípulos: id a la ciudad de Jerusalén y esperad la promesa del Padre. Él les había dicho días anteriores: no os dejaré huérfanos. ¿Se acuerdan? No os dejaré huérfanos, no estéis tristes.
Yo me voy, pero yo rogaré al Padre para que os envíe el Espíritu Santo, al Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esto es para los que dicen que no hay Trinidad, los de solo Jesús. Bueno, pues si se va el Señor y le ruega al Padre para que envíe el Espíritu Santo, yo ahí estoy contando 3, no estoy contando uno solo. Pero esto sería un estudio para otro día. Ellos se van a Jerusalén a esperar, no saben qué. Jesús dijo la promesa del Padre. Bueno, ¿qué promesa será? No sabían. Ahora, ¿cuánto tiempo esperaron? Hemos hecho el cálculo en varias ocasiones, en otros cultos, en otras retransmisiones, y a lo mejor alguno de ustedes se acuerda de los datos que yo di. Si el Señor Jesucristo estuvo 3 días muerto bajo tierra, y dicen los evangelios que cuando Él resucita, está 40 días con sus discípulos, bueno, pues 3 y 40, que yo sepa, aquí en todas partes del mundo es 43. Bueno, pues dice que cuando llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, la palabra Pentecostés viene de la palabra, es una fiesta que viene de la palabra Shavuot. La palabra Shavuot es literalmente semanas. Había una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua. Por eso la llaman la fiesta de las semanas, porque iban contando 1, 2, 3, y cuando llegaba el día 49, rayando el 50, empezaban a celebrar la fiesta de Pentecostés. Dice, cuando vino el día de Pentecostés, todos estaban unánimes juntos. Y de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentaban sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Claro, se produjo un alboroto, un estruendo en Jerusalén. Y lo interesante es que cuando Pedro se pone en pie para darle una explicación coherente a lo que están diciendo, estos están borrachos, estos están locos. Pedro se pone en pie y dice, varones judíos y todos los que habitáis aquí. Esto que ha sucedido, me pasé 2 páginas. Esto que ha sucedido es lo que dijo el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán y vuestros jóvenes verán visiones. Él recurre y cita públicamente una cita de Joel capítulo 2 del versículo 28 al 32, diciendo, esta es la promesa de Dios, que teníamos que esperar hasta que fuéramos capacitados con esta llenura del Espíritu Santo de Dios para que pudiéramos cumplir con el objetivo que Él días atrás nos acaba de decir, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Se da cuenta? Es decir, esto no es una locura, esto no es un disparate. No estamos fuera de sí, no nos hemos vuelto locos, no estamos drogados, ni borrachos, ni nada por el estilo, sino que esto es lo que el Señor había prometido a través de la pluma, a través del ministerio de Joel, y ahora se está cumpliendo. Ahora, el día de la despedida del Señor Jesús de sus discípulos, Pablo dice en 1 Corintios 15 que había 500 hermanos ese día. Y él dice, y algunos todavía están vivos. Ya otros habían muerto y habían, sido, crucificados y torturados, etc. Dice, pero muchos de esos 500 todavía están vivos. Y fueron testigos oculares de la ascensión de Jesús. 500 personas. Cuando la Biblia da cifras, no las da por rellenar, sino las da por algo. Fíjense que alguien dijo, oye, aquí hay 500 personas. Hay 500 testigos. Hemos visto cómo el Señor ha subido milagrosamente a la gloria. Pero cuando llegaron al día de Pentecostés, Lucas se da cuenta de que faltaba mucha gente en el culto. Había pasado una semana, 3 días muertos, 40 de resucitado, 50 días, faltaban 7. Y habían desaparecido 380 personas del culto. ¿Dónde estaban? No lo sé. Pero Lucas dice, aquí solamente hay 120. ¿Dónde está la demás gente? No sé, estarán ocupados, se habrán ido a trabajar, estarán cansados, estarán durmiendo, yo qué sé. Solamente los que esperaron y fueron fieles a la promesa del Señor fueron capacitados y sus vidas fueron transformadas hasta el día de hoy. Qué importante es aprender a esperar en Dios y no adelantarnos a los tiempos. Como por ejemplo le pasó a Moisés, que se adelantó porque él creía que lo iban a reconocer como el líder de Israel. Y resulta que hasta llegó a matar a un hombre. Y la gente dice, yo no sé quién eres tú.
no te reconocemos. Entonces dice que tuvo que huir al desierto 40 años porque se adelantó. Para mí hay dos peligros en las cosas del Señor: ir o demasiado rápido o demasiado lento. Y aquí lo que tenemos que ir es al paso que el Señor nos va marcando paulatinamente cada día. Ellos aprendieron a esperar, los otros 380 se ve que no, se cansaron, dijeron, oye, ya llevamos aquí 2 días, yo tengo que trabajar, yo no puedo estar aquí perdiendo el tiempo. Además, ¿qué estamos esperando, Pedro? Juan, ¿qué estamos esperando? No, la promesa del Padre. ¿Y qué cosa es eso? Bueno, no sé, pero esperen. 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, aquí no pasa nada, yo me voy. Quédense ustedes si quieren. Yo tengo familia que atender, yo tengo hijos, tengo negocios, tengo empresas, tengo esto, tengo aquello. Se fueron. Solamente los que aprendieron a esperar pacientemente en el Señor, como dice la Biblia, pacientemente esperé en el Señor, fueron los que fueron transformadas sus vidas por el poder del Espíritu de Dios. Entonces, qué importante es aprender a esperar en los tiempos del Señor. No tengas prisa, no te precipites. Pero si generalmente el Señor tarda más tiempo en prepararnos que en usarnos. ¿Es así? ¿Cuánto tiempo predicó Juan el Bautista? Dice, de los nacidos de mujer, el más grande de todos. ¿Cuánto tiempo predicó Juan el Bautista? Se calcula que no llegó ni a 1 año. Pero estuvo toda la vida siendo preparado en el desierto por el Señor. ¿Cuánto tiempo predicó Jesús? 3 años. ¿Y cuánto tiempo esperó? 30. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Cuando Él predica en el día de Pentecostés y explica lo que es la promesa del Padre, dice que se compungieron de corazón ante aquellas explicaciones, ante aquel discurso, se compungieron y le dijeron a los discípulos, ¿y ahora qué hacemos? Resulta que hemos matado al verdadero Mesías. Se compungieron y dice, ¿qué hacemos? Y Pedro dice, arrepiéntense, pídanle perdón a Dios de sus pecados y bautícense. Y entonces vemos que ya después de Cristo se comenzó a bautizar a la gente como señal de que habían entendido el Evangelio y querían seguir al Mesías como su Señor y Salvador personal. Pero no fue un acto esporádico, algo que se hizo en Jerusalén y ya pasó a la historia. No, es que siguieron haciéndolo. Porque la Biblia cuenta de que había un diácono de la iglesia primitiva, un tal Felipe, que un día estaba en Samaria y el Señor le dice, vete al desierto. Y él en obediencia lo deja todo y se va al desierto. ¿A qué? No lo sé, pero Dios me ha dicho que me vaya. Y dice que de repente ve que viene un carro y ve a un hombre de color, un etíope, que viene sentado en el carro leyendo un trozo de un pergamino que le había costado seguramente una fortuna del profeta Isaías. Y dice que lo leía y Felipe se acerca al carro y le hace una pregunta muy interesante. Le dice, ¿tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Y él dice, ¿y cómo entiendo esto si nadie me lo explica? ¿De quién está hablando el autor? ¿De él? ¿De otro? ¿Esto qué cosa es? Y Felipe dice que se subió al carro. Viajaron seguramente días por el desierto, claro, de Jerusalén a Etiopía, imagínate el recorrido que hay. Y dice que llegaron a un oasis donde había agua y el etíope, seguramente después de las explicaciones de Felipe, le dice, oye, aquí hay agua. ¿Hay algún impedimento para que yo me bautice? Y le dice, si crees en Jesucristo, bien puedes. Dice, yo creo. Y ahí le bautizó. Y tiempo más tarde, cuando Pablo está en una cárcel torturado, cantando a medianoche y los presos les oían con Silas, ¿se acuerdan? No se está quejando, no se está lamentando, sino que él dice, bueno, esto es lo que el Señor ahora ha mandado a nuestras vidas. Dice que cuando el carcelero se iba a quitar la vida pensando que como estaban las puertas de la cárcel abiertas, habían huido todos los presos, Pablo dice, no, tranquilo, no te preocupes, nadie se ha ido, si hay más paz aquí dentro que fuera en la calle. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa esta noche. Y dice que los bautizó al momento a todos en esa noche. Y así podemos ir por todas las páginas del Nuevo Testamento, sobre todo por el libro de los Hechos, y vemos que la gente no se bautizaban cuando eran pequeñitos, como nos hicieron a nosotros, ¿se acuerdan? Que llegaron los padrinos y nos llevaron a un sitio que yo ni me acuerdo, yo lo veo en las películas que me hicieron de la época y en la fotografía, y me metieron en una pila y me echaron agua por encima y ya está, venga, el siguiente, venga. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica, que no la inventó el Señor Jesucristo, sino los hombres a partir de casi del 400 después de Cristo, dijeron que los que no se bautizaban, porque era una amenaza, porque la Iglesia Católica y los españoles siempre han estado amenazando a la gente, siempre, es el meter el miedo a la gente, meterle el miedo. Si no bautizas al niño se va al infierno. Pero como era muy fuerte decir eso, dijeron, bueno, al infierno no,
al limbo. ¿Y eso qué cosa es? Nunca lo dijeron. Pero este papa que dimitió, que se murió hace poquito, Ratzinger, él dijo el limbo no existe y lo quitó de la Iglesia Católica. Y esto muchos católicos no lo saben. Porque el limbo no existe. Aunque algunos están como en el limbo, pero... Y amenazaban a la gente. Si no bautizan a los niños se van al limbo. ¿Cuánto tiempo? Vete tú a saber, ¿verdad? Siempre con amenazas, siempre metiéndole miedo a la gente, siempre manipulando las cosas. Y la gente por ignorancia, porque el terreno favorito del diablo es la ignorancia, ¿verdad? El terreno favorito de muchos corruptos políticos, ¿cuál es? Que el pueblo sea un ignorante, porque cuanto más ignorante sea, más fácilmente podemos manipularlos, engañarlos y hasta robarles, ¿verdad? Pues uno ve que no es bíblico el bautismo de los niños. Y uno dice, bueno, ¿y José y María, que tanto se habla de ellos en la Iglesia Católica y en el mundo cristiano, no habrán llevado a Jesús siendo chiquitito a una pila bautismal a Jerusalén para ser bautizado? No. José y María no llevaron al niño Jesús a ser bautizado. No. Jesús se bautizó con 30 años. Y si decimos que Cristo, nuestro ejemplo, lo es para todo, no lo es para nada. Es decir, si Cristo se bautizó, Él pidió, Él anheló ser bautizado con 30 años. Esto es lo que los hermanos en esta mañana quieren hacer, bautizarse de mayor, porque ahora quieren ser bautizados. No es por imposición, sino es por convicción, que quieren agradar y honrar al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Claro, cuando uno empieza a leer la Biblia y te das cuenta que Jesús no se bautizó, María no se bautizó, José no se bautizó, sino que lo hacían de grande, uno dice, oye, una de dos. O la palabra de Dios está equivocada, o el que estoy equivocado soy yo. Y entonces yo cogí esa Biblia que me regalaron un día en una iglesia evangélica y me fui a hablar con un cura buenísimo que se llamaba Don Gilberto. Y me fui, hablé con él y le digo, mire, Don Gilberto, esta gente me regaló una Biblia y yo estoy leyendo cosas aquí que a mí no me entran en la cabeza, porque en el catecismo, que ya me dirás tú quién hizo el catecismo, que no es siempre el mismo. Coge usted un catecismo de este año, cómprelo si quiere en una librería católica y compre el catecismo del año 60 o de los años 50 o de los años 70 y dice cosas diferentes. La Biblia no, usted compra una Biblia ahora y siempre ha dicho lo mismo, el catecismo no, el catecismo va variando. Porque claro, el hombre va variando, pero la verdad siempre es permanente, ¿verdad? Y yo le dije, aquí yo estoy leyendo cosas que no me coinciden con lo que ustedes me han enseñado. Y este cura, yo creo que Dios lo utilizó en aquel momento. Yo no sé si fue casualidad o no, pero después este hombre desapareció. Nunca más lo volví a ver. Y era profesor mío de física y química en el colegio. Él me dijo, si en algún momento de tu vida te encuentras en una encrucijada que no sabes a quién obedecer, si a Dios o a los hombres, quédate siempre con la palabra de Dios. Y eso fue lo que hice. Y empecé a leerla y a leerla y a leerla y a leerla. Y cada vez que la leía se me caían las escamas de los ojos. Y yo decía, Dios mío, una cosa es tener una religión y otra cosa es tener una relación con Dios. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, en esta mañana nosotros vamos a bautizar a estos hermanos, como dice la palabra de Dios, porque ellos han decidido. Yo no llamo desde España y digo, oye, convenzan a la gente para que cuando yo vaya tengamos bautismo. Mira, de hecho te confieso algo. Cuando vamos a Israel, yo digo, que no se bautice nadie, Señor. Que no se bautice nadie, Dios. ¿Saben por qué lo digo? Porque esas aguas del Jordán en el norte están heladas. Eso viene del monte Hermón. Eso está helado, eso es nieve derretida. Y meterte allá abajo, claro, el que se bautiza entra y sale, pero yo me tengo que quedar ahí. ¿Sabe? Y tengo los pies que a veces no los siento. Y este año me dieron una ropa con unas botas así de goma hasta aquí. No me mojé, pero sentía el frío exactamente igual. ¿Te das cuenta? Y para colmo, un año, varias veces me ha pasado, cuando ya no daba más y tenía los pies ya congelados, estaba tiritando de frío, pues iba a salir y de repente se me acerca un muchacho moreno y me dice, pastor, ¿me puede usted bautizar? Y le dije, ¿pero tú quién eres? Dice, no, somos unos hermanos de Nigeria, creo que eran. Y digo, ¿dónde está el pastor de ustedes? Si no vinimos por nuestra cuenta, no tenemos pastor. Y él pensaba que a lo mejor yo trabajaba bautizando a la gente allí. Y le dije, bueno, pues venga, vamos. 27 más me tocaron. 27. Claro, así tuve el año pasado neumonía y me estaba asfixiando y trancado del frío que cogí tan grande allí, ¿no? Entonces yo digo, no se va a bautizar nadie, ¿verdad? Dice una hermana, yo quiero renovar los votos del bautismo. Digo, déjese de vaina rara, hay que renovar. ¿Qué renovar ni san renovar? Renuévese la sangre si quiere, pero renovar el bautismo con el frío que hace allá adentro, muchachos.
Así que yo me alegro muchísimo, muchísimo de que ustedes en esta mañana hayan decidido dar este paso, porque es algo tan bonito, algo tan hermoso. Y yo bauticé el año pasado, que te bauticé a ti, y ese agua estaba tan calentita, muchacho. Ni tanto ni tampoco, porque estaba caliente, caliente. Pero les felicito de verdad, de todo corazón, porque uno tiene que tener las ideas muy claras y uno tiene que amar al Señor y entender el Evangelio para poner en práctica su palabra, ¿no? Así es que dentro de un ratito vamos a salir de aquí. No sé si es el mismo sitio del año pasado, es el mismo sitio, un sitio hermoso donde vamos a bautizar a estos hermanos. Pero déjenme que les diga algo más. Miren, hermanos, el compromiso que ustedes adquieren es delante de Dios y no delante de mí. Me han escrito muchísimas personas en un momento de esto, cuando hacía el pastor online. Ahora prácticamente no tengo tiempo, a veces ni para comer, pero cuando hacía el pastor online me llegaban preguntas y preguntas y preguntas de todas partes. Y hubo una temporada que llegaron muchas preguntas de Perú, de hermanos y hermanas de Perú, que me decían: pastor, ¿para bautizarse hay que pagar algo? Digo, sí, la luz tiene que pagar. Digo, no, hermano, no pague. No, pero de verdad digo que no, hermano, usted no tiene que pagar. Pero es que yo le digo, ¿y por qué me hacen esta pregunta hermanos de diferentes congregaciones y de diferentes ciudades de Perú? Dice, porque resulta que en muchas iglesias los pastores comenzaron a enseñar que para ser bautizados tenían que darle todos los meses al pastor en la mano un sobre con una cantidad que él decía cuánto era. Y si no, no me bautizaban. Y yo, ¿saben lo que le decía? Ya saben ustedes, ¿no? Salga corriendo de ahí inmediatamente. Ay, hermano, salga corriendo. Y déle este mensajito a su pastor. No se lo voy a repetir a ustedes. ¿Cómo que pagarle a un pastor para ser bautizado? Pero tan bajo hemos llegado. Pedirle a la gente. Pero si eso ya lo hacían aquellos señores que vinieron de España, que tienen que pagar para el entierro, tienen que pagar para la comunión, tienen que pagar para la confirmación, tienen que pagar por... No, eso se acabó, hermano. Ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario. No hay nada que pagarle a nadie. Cristo nos compró con su sangre. Aleluya. No hay que pagarle a nadie nada, hermano. No hay que pagarle a nadie nada. Ya el Señor hizo una obra completa por nosotros y nos redimió de todas esas patrañas y mentiras y de esa ignorancia. Porque el Señor no solamente vino a perdonar nuestros pecados y a cambiar nuestra vida, sino vino a darnos luz. A sacarnos de la ignorancia, de la oscuridad, ¿verdad? Del miedo, del temor, ¿verdad? Así que, queridos hermanos, yo les felicito de todo corazón por este paso que ustedes están dando. Para nosotros es un honor y un privilegio el poder acompañarles. Sé que a lo mejor para algunos de ustedes no ha sido fácil llegar hasta aquí, pero el bautismo no cambia a nadie. El bautismo solamente es un paso, pero la vida es muy larga. Por eso digo, cuando se bauticen, háganlo bien. No lo hagan por moda, no lo hagan por presión de papá, del pastor, de la iglesia, del abuelo, de la abuela, sino hazlo voluntariamente. Y si no, no lo hagan, no pasa nada. No pasa nada. No es que uno sea perfecto, pero el bautismo es un testimonio público de que yo quiero dejar atrás mi antigua vida. Amén, hermanos. Pablo, cuando le escribe a los colosenses, dice que el bautismo es una sepultura. Yo me meto debajo del agua y es como simbólicamente represento que mi antigua vida no me interesa volver a eso. A esas vanidades, a esos pecados, a esa lujuria, a esa desobediencia. Yo muero a todo eso y quiero salir del agua para consagrar mi vida todos los días para la gloria de Dios. Claro, no va a ser fácil, vendrán luchas, vendrán pruebas, vendrán dificultades, pero bueno, eso viene con bautismo y sin bautismo, eso ya viene en el paquete incluido, así de claro. Pero lo importante es que ustedes quieran ir en serio con el Señor. Su compromiso no es conmigo, su compromiso es delante del Señor. Y el Señor mira vuestros corazones y el Señor sabe la motivación, lo que les mueve, porque no es normal que una persona, una familia venga de Chile o una hermana venga de Ecuador o de cualquier otra parte del mundo para poner en práctica este mandamiento. Si no está haciendo esto el Señor, ¿quién lo está haciendo? Es el Espíritu Santo el que ha estado haciendo maravillas en las vidas sin darnos cuenta, porque la obra del Señor, el que se tiene que llevar la gloria y la honra solamente es el Señor. Así que, mis queridos hermanos, vamos a ponernos de pie en esta mañana, por favor, y vamos a orar para que ahora cuando ya vayamos al lugar del bautismo, que el Señor dirija este acto y que sea de una tremenda bendición. Voy a pedir al pastor José, está por ahí atrás, vente un momentito. Y voy a pedir que ore
por este momento tan lindo. Después de orar daremos algunas instrucciones acerca de las actividades del que vamos a tener durante el día, pero ahora vamos a orar a nuestro Dios. Amén. Gloria a ti, Jesús. Oremos. Gracias, Padre. Padre, qué maravilla poder estar reunidos en el nombre de Jesús, sabiendo que tu presencia está en medio nuestro. Amén, así es. Dios, y qué bendición poder llevar a las aguas bautismales a este grupo de hermanos que ha decidido seguirte. Te pedimos, Padre, que en este tiempo tu presencia sea sobre sus vidas de tal manera que nada ni nadie los separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén, así es. Vendrán pruebas, vendrán problemas, escaseces, situaciones, también bendiciones. Así es. Pero que nada, Señor, los arrastre al mundo de nuevo. Así es. Sino que puedan, como el apóstol Pablo, decir: de nada hago caso con tal de terminar mi carrera con gozo y cumplir el ministerio para el cual fui llamado. Amén. Aleluya. Padre, te damos gracias por cada uno de ellos. Y te pedimos tu fortaleza en este tiempo, que sean verdaderos discípulos de Jesucristo y que puedan llevar a otros también a ti. Te pedimos, Señor, que hoy lo que suceda hoy en su vida los marque para siempre hasta que tú les llames. Así es. Y así, Dios, bendecimos al resto de esta congregación, de esta iglesia que hoy se reúne, Señor, para exaltar el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te damos gracias por el pastor Sierra y te pedimos tu bendición sobre su vida y su ministerio. Úsalo para tu gloria como lo estás haciendo. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Fuertes aplausos a nuestro Dios. Qué contento estamos de estar contigo. Aleluya. No pueden estar, pero siéntase privilegiado, ¿sabes? Siéntase privilegiado, decir: Dios mío, tú me has dado el privilegio de estar en esta mañana, en este lugar, con estos hermanos, con estas congregaciones, y es una bendición tremenda. La verdad que cuando tú entiendes el Evangelio, la repercusión que tiene el hecho de formar parte del cuerpo de Cristo, de la familia de Dios, es maravilloso. Si puedes ir por cualquier parte del mundo y siempre te vas a sentir como en tu propia casa, ¿no? De hecho, esa sensación de que parece que nos conocemos de toda la vida, eso es algo que el mundo no puede entender, pero es que es la pura realidad, ¿verdad? Parece que nos conocemos de toda la vida, independientemente de que se vean la gente o no por las redes sociales. Lo importante es que tenemos un mismo sentir, ¿verdad? Y eso es algo inevitable y es algo que sabemos que es así, ¿no? Así que vamos a orar y dándole gracias al Señor por esta oportunidad de estar aquí, y vamos ya a ir a la piscina a bautizar a estos hermanos, dándole a Él toda la gloria y dándole toda la alabanza a nuestro Dios. Viene esta joven llamada Valentina y la vamos a bautizar también a ella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya, bendiciones, Valentina. Qué bueno, gracias, Señor. Nuestra hermana Catalina, gloria a Dios, la cual he conocido en estos días, en estas cenas que hemos celebrado, y bueno, ya ellos han contado parte de su testimonio y de lo que les motiva para poner en práctica este mandamiento del Señor, y lo hacemos con mucho gozo en esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga. Amén, bendiciones. Sí, ¿verdad? Nuestro hermano José en esta mañana, de verdad que es un gozo poder bautizar a este hermano, y lo hacemos con alegría para la gloria del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios te bendiga. Fuertes aplausos a nuestro Dios en esta mañana. A Él toda la gloria y la honra. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, esa agua lo limpió por dentro y por fuera. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Saluden a los hermanos que se han bautizado. Felicítenlos en esta mañana. Que Dios les bendiga, hermanos queridos. Que Dios les bendiga. Aleluya. ¿Dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, el que hizo los cielos y la tierra. Él te guardará de todo mal, no se dormirá.
sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Eres tu guardador, eres tu sombra, tu mano derecha. Él guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. No se dormirá el que guarda a Israel. El sol no te fallará